Adelante. Bueno, 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 pues es un placer que estemos en nuestra nueva sección de Puro Cuento. Y podríamos iniciar con la biografía del autor, por un lado, y por otro lado, pues es el segundo, aparentemente es el segundo cuento más corto que aparece en la historia. El primero es un cuento de 7 palabras, que el autor es Augusto Monterroso, guatemalteco. y mexicano. Sí, exactamente. Él nació en Honduras, pero se dicen que es guatemalteco, no sé por qué. Es un cuento corto que se llama El dinosaurio. Y dice, se llama El dinosaurio, y dice, cuando despertó, el dinosaurio todavía estaba allí. Son 7 palabras. Y el de nosotros se llama El destino, por Kafka, Franz Kafka, y tiene 8 palabras, perdón. Sí. El autor nació el 3 de julio de 1883 y murió el 3 de junio de 1924. Inició sus estudios en química, pero se retiró. Luego estudió, luego estudió, ahora Derecho. me fue la... Sí, el derecho. Primero estudió química, luego derecho y por último le llamó más la atención la literatura. Y en cuanto al trabajo, él primero trabajó cuando salió como abogado, como doctor en derecho, trabajó con un tío en un bufete de abogados y en segunda instancia entró a trabajar a una empresa de seguros. Los temas que digamos, su literatura, sus escritos, se basan más que todo en temas y arquetipos, es decir, algo como muy real, como realismo, según entiendo yo. No sé exactamente qué es arquetipos, pero más o menos es lo que entiendo. Trata también sobre la alienación, la brutalidad física y psicológica, los conflictos entre padres e hijos, personajes en aventuras terroríficas, laberintos de la burocracia y transformaciones místicas. Esos son los temas que más o menos él toca. Tuvo una infancia muy dura con respecto a su padre. Él lo menospreciaba, lo rechazaba y era muy duro con él. Entonces él, cuando ya empieza a escribir uno también de sus libros, es la carta al padre, donde expresa sus sentimientos de interioridad y rechazo paterno. Era de una familia acomodada, hablaba alemán y pertenecía a la minoría judía de ese entonces. Como decíamos, su técnica de escritura era muy particular, su forma de redactar refleja una visión propia surgida de los temores de la vida que él tenía. Los temores eran, lo que él trataba era todo lo profundo, de lo más recóndito de su ser, de lo que quería contar y pretendía exponerlo en su totalidad sin ninguna interrupción. Era una persona que a través de sus escritos, él se desahogaba para contar sus cosas y de ahí pues eh, le encantaba, lo que más lo destacó a él fueron los aforismos. ¿Qué es un aforismo? Es la brevedad de la síntesis de la concentración, o sea que cuando una persona está demasiado pensante, concentrada en lo que está haciendo, estudiando, llevando
sus escritos de su interior a su realidad, y para poderla comunicar, eso se le llama aforismos. En la literatura es un género cuyas obras consisten en máximas, esto es, frases, oraciones breves, en lo que expresan ideas de manera concisa y categórica, ya sea una definición, una relación de cosas o una descripción particularmente elocuente. ¿Quién fue el inventor de los aforismos? Se dice que fue Hipócrates, Heráclito, Pitágoras, Platón, Demócrito, Confucio, Lao Tse, Séneca, Cicerón, entre otros. Pero los más destacados, pues, son estos escritores. Entonces, el cuento tiene por título El destino y dice que una jaula salió a buscar un pájaro, sale a buscar un pájaro. Entonces, hay otro escritor que también opina que este cuento corto tiene tantas definiciones, miles de interpretaciones, como infinito es el mundo. Entonces, también se dice que estos cuentos cortos le dan al lector o nos dan al lector, a los lectores, la oportunidad de interpretar y de hacer nuestros propios conceptos sobre esta narrativa, y también de hacer nuestra propia historia. Nos dan una parte para que nosotros podamos construir y pensar y saborear esa narrativa que expone el autor. Desde hasta ahí, pues, abrebocas para nuestro cuento de hoy. Entonces, ya cada uno puede opinar sobre esta historia, sobre este cuento, sobre esta narrativa, que prácticamente es un aforismo, como leíamos, del autor. Bueno, en primer lugar, yo quiero decir que este cuento del destino hay que ver primero quién es el que lo escribe, ¿sí? Y concentrarnos especialmente en el escritor, que fue Franz Kafka. Es un escritor existencialista, y pues tiene una filosofía de lo absurdo, es un realismo mágico que él tiene en sus escritos, realismo y realismo también, porque él basa su escritura en más autobiográfica, ¿sí? Y si vamos a, digamos, él escribió La Metamorfosis, y si vamos a La Metamorfosis, es un libro prácticamente autobiográfico, lógicamente con mucho realismo mágico en este aspecto, aunque en ese tiempo pues no era catalogado como realismo mágico, sino que era más absurdista, es una filosofía de lo absurdo, lo catalogaban así, ¿sí? Él en sus obras no es que critique, pero escribe, narra mucho acerca de lo que está pasando en el momento, en su entorno, la situación socioeconómica, política, religiosa, sus sentimientos, de la forma de ver su vida, la vida de la gente, y pues ahí viene muchísimo a buscar el fondo de sí mismo. ¿Quién es el hombre? ¿Qué es el hombre y cómo actúa? ¿Cómo persigue? Hay un sonidito que no sé qué será. La música que se me salió. Fui a poner el cuento para leerlo
y salió, fue la música, pues salió el cuento y la música. Pero ya. Bueno, Lo derroté. perdí el hilo de lo que iba a decir. Ahora sigue tú, Ay, María qué Eugenia. vergüenza. Está bien. Sí, lo que hoy estaba diciendo es que refleja este autor las preocupaciones del hombre, todo lo que conlleva la alienación, a todo cómo vivimos, ¿sí? Y en cierta forma, su base es como la jaula, ¿no? Ujú. Sí, es lo que yo le estaba entendiendo a Audrey. ¿Y qué es la jaula? Exactamente. Entonces vamos directamente al cuentazo tan largote que hizo el Kafka, Pero, ¿sí? óyeme, una cosita. El Sí, título es El destino. Es, sí. El destino. bueno, y el cuento, Entonces, ¿lees el cuento? sí, entonces vamos a leer el No, cuento sin, otra sin vez. preámbulos y sin nada. Suéltalo de todas las adornos y lee el Las cuento. 8 Las palabras. 7 o las 8 palabras. Sí, entonces una jaula salió en busca de un pájaro. Exacto. Perfecto. Ese es un Entonces, universo completo ese es un mundo, un universo completo metido en 8 palabras. Dinos, por favor, el universo que tú ves. Bueno, una cosa, es decir, la relación de jaula con pájaro es como muy evidente para nosotros porque conocemos muchos pájaros entre las jaulas, pues entre jaulas. Pero resulta que a la hora de la verdad, jaula es un símbolo de prisión. Jaula es algo que limita, que encierra, que corta las alas, digamos, de los pájaros, precisamente que anula la posibilidad de vida real y de vida sana de los pájaros. Entonces, la prisión sale en busca de un ser que es libre, que se puede posar en cualquier parte, que además canta, que vuela, sí, y la prisión, esa prisión sale a anularlo precisamente, como a atraparlo y anularle las posibilidades de vida, diría yo, en principio. Eso es la imagen que yo me formo con este cuento, pues, en principio. Y bueno, lo de ese mundo y ese universo posible que se derivan de este cuento, cantidades, es decir, podemos, análogamente podemos decir que los seres humanos tenemos algo de pájaros, es decir, los seres vivos, los seres sintientes, los seres eh, que tenemos movimiento, somos esos seres que buscamos desarrollarnos, realizarnos en libertad, pero nos persiguen no solamente una jaula, varias jaulas nos persiguen y lo peor es que muchas Sí. veces, digo yo, diría yo, caemos en esas jaulas y casi que aparentemente de manera voluntaria, porque generalmente para que una jaula te atrape es porque ha desarrollado estrategias, digamos, de engaño, de, sí, De de manipulación. manipulación, exactamente. Pero nosotros, comparándonos con el pájaro, somos eso, buscamos la libertad, buscamos realizarnos espontánea y libremente, y son muchas las jaulas, comenzando por la religión, que es la primera jaula que nos atrapa desde cuando estamos Exactamente. pequeñitos, ¿sí? Es la Sí. primera jaula en la que nos atrapa, pero en la que nos atrapan, porque de paso no tenemos la culpa cuando acabamos de nacer, nos meten una cantidad de prejuicios, de convencionalismos, de reglas, de normas, de moralismos, de pecadismos. Bueno, digo pecadismos por tomar del pelo, pero sí, de desde miedo. desde el momento en que comenzamos a hacer y a desarrollarnos, vamos creciendo con una cantidad de ideas de que, primero, de que la primera, de que somos culpables, pero esa sola idea ya introyectada en nosotros es una jaula aterradora. Para mí ha sido la más aterradora que he tenido en la vida. Eso de, y creer, y lo peor es que uno en el caso mío, se lo cree y de pronto uno se siente el culpable de todo.
de los males de sus hermanos, de los males de uno mismo, de sus padres. Uno es culpable hasta del eclipse de sol. Bueno, Sí, sí, exacto. mucha gente. Sí. Y por ahí la misma religión y los mismos prejuicios religiosos que nos van atrapando son, digamos, variedades de la jaula, o como en el caso de como interpreta a este filósofo holandés, a Dios, Baruch Spinoza, ¿no? Oh, Como Baruch, me diferentes modos encanta ese de la hombre. jaula. ¿Ah? Me encanta ese filósofo, sí. Bueno, entonces, digamos que todas esas otras cosas que se nos vienen, la culpa, la no sé qué, en las mujeres la introyección de la sumisión y de la obediencia desde cuando nacíamos. Ustedes ya van siendo de otra generación y tal vez no viven eso tan intensamente, pero esa fue Eso es una muy actual. de los modos de la jaula que me atrapó a mí desde cuando nací, ¿no? Y por más que me fui de mi casa para hacer una carrera en otra ciudad y que fui supuestamente libre, mentiras. Después de salir de la universidad que creí que me había graduado de berraca y no tanto de arquitecta, sino de berraca, pues resulta que no, vuelvo a ser, me vuelven a brotar todos esos temores, esos juicios, esas culpas y todos esos prejuicios. Bueno, yo creo que no digo más porque entonces me estoy sentando en la palabra, pero que sea un comienzo para que nos Sí, muy bien. Bueno, de yo ustedes. creo, perdón, yo creo que Mauricio va a decir, bueno, pero ustedes no están ahí analizando un cuento, están es filosofando. Y Pero pues es en que realidad sí, pero es que es ese una mirada cuento, filosófica si se quiere, ¿qué importa? exacto, sí, estamos Sí, es una filosofando, narrativa filosófica. pero es que precisamente el cuento es eso. Y aunque no se ve, es decir, solamente para mentes limitadas, no le ve, creo yo, que no le ve el contexto de una literatura que se pueda hacer alrededor de, estas 8 palabras, lógico, ¿sí? Pero quizás no sea literatura escrita, pero hablada. Estamos filosofando acerca de ese cuento. Y pues yo quiero agregar Sí, sí, mire. que nosotros somos espíritus libres, nacimos espíritus libres, somos ese pájaro Esa, que la jaula se va detrás de él, de ese espíritu libre que somos cada uno de nosotros, ¿sí? Cada ser humano. Pero entonces, como decías tú, María Eugenia, desde el primer momento en que nacimos, ya tenemos disque el pecado original. Es es, decir, desde Adán y Eva. sí, Desde Adán y Eva, ellos Ya- se comieron la manzana y ahora nos regaron todo el pecado original a nosotros también. Entonces nosotros nacimos con la jaula, sí. metidos en la jaula ya, ¿sí? Precisamente, Audrey, lo que yo veo que este escritor es la representación humana de es decir, es la representación de la frustración humana, Ujú. de todo lo que nos toca vivir. sí, Exactamente, porque es que, y él lo hace porque él es existencialista y porque Ajá. este escritor vivió la vida que vivió desde todo, primero desde su casa, un padre que prácticamente lo odiaba, ¿sí? Una madre que no estuvo para él en ningún momento, una Era sociedad miedosa. que lo alienó y lo limitó en muchísimos aspectos. Él estuvo en esa jaula y aunque trataba de volar y volar como un pájaro, no podía. La jaula lo perseguía en todo momento. Allá iba a dar, allá siempre iba a dar. Entonces, por eso tenemos que analizar este cuento o estas 8 palabras desde el punto de vista del destino que le tocó vivir a ese pájaro que es cada uno de nosotros, ¿sí? A Total. ese, a ese ser que quería volar y volar, pero que la sociedad, la política, la religión tiene muchísima todo culpa eso.
es decir, todo ese sistema, el sistema es el que ha vuelto a, ha agarrado ese pájaro y lo mete, cada vez que quiere salir, lo mete ahí. Entonces, ¿qué hace ese pájaro? Meterse dentro de sí mismo para poder volar. Es la única forma, ¿sí? Entonces, pero la jaula lo sigue persiguiendo y lo sigue persiguiendo porque es el sistema que vivimos. Y en cualquier país, en cualquier, es decir, en este planeta, en este mundo físico, eso es lo que vivimos, es en una jaula, Exacto. metidos en una jaula. Que alguien más, esto porque yo cuando me pongo a filosofar, nadie me para. No, pero Yo sí. creo, está muy interesante, Audrey, lo que tú afirmas y eso es real. Si miramos el título del cuento, es todo lo que Audrey acaba de decir. La persona nace, el ser humano nace, el ser vivo, porque pues, sea la planta, sea el animal, sea el que sea, estamos metidos ya en ese destino que nos imponen de muchas maneras. Nosotros podemos cambiar algunas cosas, pero no todas, porque si vamos a viajar, tenemos unas normas, si vamos a vivir, tenemos otras normas. Existen, entonces ese sería el destino. Y si vamos a ver quién era la jaula, somos nosotros la jaula. ¿Quién quiere ser jaula? Nadie. Pero nosotros mismos estamos encerrados en nuestros pensamientos, en lo que pensamos, en lo que creemos, en la cultura, en la religión, en la política que nos imponen y eso somos nosotros. Y el pájaro representa esa libertad que todos queremos. Bueno, Más claro y más sensato no escritor. estoy Cada palabra. un poquito divergente contigo respecto a que la jaula somos nosotros. Exacto, yo Nosotros también. la hacemos, estamos en la jaula metidos porque el sistema, primero desde que nacimos, Sí. desde todo lo que traemos ancestralmente, en nuestro ADN viene esa jaula, ¿sí? Viene esa jaula, pero nosotros no somos eso, nosotros somos el pájaro que sale, pero esa jaula lo atrapa cada ratito, sale detrás de ti. Ajá. ¿Quién me da la palabra? ¿Quién me Mari, perdón, María Eugenia, que quiere hablar Martier. Sigue, Martier, por favor. ¿Quién? Maritier soy yo. Mario. Oh, es ella, es Pues creo, pero qué rico que está Mario ahí, yo no lo vi hace un momentico. No, óyeme una cosita, respecto a lo que dijo Miriam, pienso lo siguiente. A ver, y en lo que hablaba Audrey, se me iba ocurriendo lo siguiente. En principio los seres vivos, y especialmente los seres sintientes, y especialmente los seres pensantes, somos en principio esos pájaros que nacemos y que deseamos volar esa es y que nuestra nacemos para volar. naturaleza. Bueno, pero un momentico, otra cosa. Y entonces, desde nuestro principio o desde principios de la vida en la Tierra, aparecen jaulas que nos persiguen y estamos la vida entera. Y el caso de Kafka es más evidente, porque él desde pequeñito vivió en una opresión por parte de su papá, que lo despreciaba, lo humillaba, lo veía, además de que era medio enfermito, flacuchento, débil físicamente, aparecía, y el papá era un tipo fornido, buen mozo, que impactaba cuando iban a la playa y entonces producía impacto cuando salía caminando por la playa y salir con ese niñito que parecía un ratoncito, entonces al papá le daba rabia y lo trataba como tal y el otro lo vivía. Entonces eso yo no sé cómo se desarrolló, cómo se realizó, hasta el punto de que Borges, que es una persona, un escritor tan reconocido en el mundo y en Latinoamérica más, dijo que el mejor escritor que había existido en la humanidad para él era Franz Kafka. Y es que además fue un tipo
que a pesar de que de esas jaulas que lo atrapaban y esa jaula terrorífica que era ese dominio de su padre que lo atrapaba, logra producir la obra literaria que Borges cataloga de la más valiosa del mundo. Eso para mí ya solamente, ya es una idea tan grande que por eso solamente este cuento me fascina y da para miles de interpretaciones de tantos seres que quieren, desean volar y tantas jaulas. Pero una cosita que sí me pongo de acuerdo con Miriam, no es que nosotros somos las jaulas, pero sí en ocasiones nos convertimos en jaulas. Y Sí, sobre todo exacto. las personas que creen en la, bueno, porque esto es otra cosa que va en contra de lo que predica Baruch Spinoza, en la existencia del cuerpo y el espíritu, como si ese cuerpo y esas otras inteligencias que tenemos apabullan al espíritu. En realidad es una cosa que eso es más bien como una alegoría, porque somos, para mí, somos una unidad, pero dentro de esa unidad, a veces nos somos jaulas de nuestro propio ser. Y nadie quiere ser jaula. Entonces también somos como, de cierta manera, a veces una contradicción. Somos una especie de contradicción. Bueno, Cristian, ¿qué dirá? Qué rico dirá Cristian. Y a Mario, y a... No, no, pues es que yo no lo veo tan poético, por decirlo de alguna forma, ¿no? Me No, no es disculparán, poético. pero pues digamos, sabiendo que es Kafka el que escribe el cuento y que él siempre se basa en el absurdo para retratar las cosas, el hecho que el destino sea la jaula saliendo por el pájaro es que eh, yo lo interpreto como que la muerte está a la vuelta de la esquina, ¿no? La jaula de repente cogió vida y va por otro ser vivo. Entonces, eh, el destino es inevitable, tanto así que la jaula cobra vida. ¿Para qué? Para atrapar al pájaro en este caso. El pájaro es cada uno de nosotros. Entonces, pues, Pero ¿qué es la jaula? Perdón. o sea, yo lo siento que él, no sé, realmente no conozco bien de la vida de Kafka, pero pues no sé si él tenga algún pensamiento sobre lo que estamos destinados a hacer en la Tierra. No sé si él tenga algún tipo de filosofía así, Él, él pero en perdón, le digo, él en cuanto a la jaula dice que es una metáfora muy frecuente, pues otros escritores también lo dicen que la metáfora de la jaula es frecuente en Kafka, incluso es un elemento central en alguno de sus relatos. El artista del hambre, el prototipo del funcionario en el sentido del individuo reducido a su función, aparece detrás de una reja para ser mostrado al público como un número de circo en esa obra. Entonces es según los otros escritores, lo contemplan también como una metáfora. entonces yo lo que veo es que cada persona está, sin importar qué es lo que haga, el destino, que en este caso es la jaula, va a llegar por él, sin importar lo que haga o deja de hacer. Entonces le deja como siento que el cuento es, no existe libertad, porque al fin y al cabo, lo inanimado va a ir por ti. Así yo lo veo. Se está burlando más bien de que existe por decirlo de alguna forma, un libre albedrío, que no existe. Siento que esa es como un cuento un poco satírico. Bueno, perdón. Yo veo que Kafka hace también, pues, lo que tú dices, en cierto modo sí, porque él se va a lo absurdo para traer a colación muchas cosas de la vida de él, de sus vivencias, de su sistema de vida y de su entorno, ¿sí? Y digamos en esta frase que encontré y que me parece que él la escribió, dice, el que busca encuentra, pero el que no busca será encontrado, ¿sí? ¿Qué nos quiere decir eso?
pues el sistema siempre atrapa a ese individuo, a ese pájaro, a ese ser. De todas formas lo atrapa, aunque no lo esté buscando, siempre lo va a atrapar. Dice otra cosa, hay otra frase de él que dice, la verdad, para una persona honesta, en un mundo deshonesto la vida es muy difícil y por eso encuentra siempre su jaula, ¿sí? Y pues según Borges, si Borges dice tan alto opina tan bien de él, tiene mucho peso, ¿no? Porque imagínate, es Borges, un tipo que sabe de lo que está hablando, de escritura, del análisis de cualquier obra. Para él, pues, si este personaje Kafka le pareció tan importante y uno de los más importantes de la literatura, pues tenemos bueno, me quito el sombrero porque tú también lo ves también, lo ves así, ¿sí? No, por ahora dejemos así. Siga. Sí, es que Kafka, sus temas principales también eran basados en la lógica, lo absurdo y lo real. Él, sí, inclusive hay un escrito de alguien, de otro escritor, voy a buscarlo un momentico y lo leemos acá. Perdón. Un escritor que dice, ¿verdad? No, si ya lo encontraste, yo creí que te ibas a demorar un poquito. Sí. No, dice, las perpetuas vacilaciones entre lo natural y lo extraordinario. Eso es todo la forma como Kafka funciona dentro de sus escritos. Las perpetuas vacilaciones entre lo natural y lo extraordinario. El individuo y lo universal. Lo trágico y lo cotidiano. Lo absurdo y lo lógico. Se encuentran a lo largo de toda su obra y le otorgan a la vez su resonancia y su significado. Kafka expresa la tragedia a través de lo cotidiano y lo absurdo a través de lo lógico. Todo el arte de Kafka consiste en obligar al lector a releer sus desenlaces o su falta de desenlace. Sugiere explicaciones, pero que no se revelan con claridad. A veces hay una doble posibilidad de interpretación y de ello se desprende la necesidad de dos lecturas. La grandeza de la obra de Kafka es ofrecerlo todo sin confirmar nada. Ese es el estilo de él. Perdón, también encontré algo del estilo de Kafka. Dice, Kafka no es una lectura fácil de leer. Ocurren eventos imposibles, pero parecen inevitables y no parece haber explicación para ellos en su narrativa. La mayoría de las historias están escritas desde la perspectiva del personaje principal. Leer a Kafka analiza los temas de las obras de él y las interpretaciones de estilo de su escritura. Ajá. Y ahí se desprende, y digamos, si el aforismo es prácticamente la base del cuento, una realidad. Hay una escritora también que dice, una jaula se fue a buscar un pájaro, escribió Franz Kafka en su cautiverio en Sarau. Sin duda que la escritura nos ayuda a sentirnos un poco más libres, pero la ontoescritura la elaboramos para algo más, para burlar esas jaulas de la memoria que insisten en perseguirnos en nuestro vuelo por el mundo. No permitas que esa libre ave de tu ser sea atrapada en ninguna mala historia oficial, esa jaula de las malas narrativas. O sea, en la jaula se encierran en nuestro destino las cosas como
como que nos hacen daño y nos frustran. Entonces, que no permitamos, abramos la mente, nuestro cerebro, de una vez nos lo está diciendo Kafka. Porque la jaula tiene la puerta abierta y el pájaro entra o sale. Por eso se fue en busca de ese ser para albergar, dice también otro escritor. ¿Y por qué no? Hay otras personas aquí, qué rico saber qué piensan y no nos sentemos. Bueno, afortunadamente Cristian participó, que me parece interesante, que a la postre, de una manera más, digamos, más racional, no sé qué, era lo mismo, es lo mismo. Pero Mario, ¿qué dice? Buenas noches. Buenas noches. Pues es que digamos que Kafka no conozco mucho. El único referente que tengo es en la Metamorfosis. Sí, su gran obra. Sí. Pero eso es muy, muy importante porque eso es prácticamente sí, casi como si fuera la autobiografía de él. Y pues me acuerdo que cuando lo leí era pues mostraba como pues como un absurdo, ¿no? Sí, el absurdo como de una vida como burguesa, ¿no? O sea, como que mostraba que cuando él se convertía en cucaracha, la familia o sea, pues lo rechazaba y lo mantenía oculto y seguían actuando como si no pasara nada, ¿no? Y pues creo que ahorita lo que mencionaba Cristian, creo que tiene pues en parte razón. Realmente, pues que una jaula salga a perseguir un pájaro es un absurdo, ¿no? Y pues el destino, no, pues no sé si era el pensamiento de Kafka, pero pues el destino podría, o sea, él podría haberlo visto como un absurdo, ¿no? El hecho de tener que cumplir como con una meta ya preestablecida. Entonces, representarlo al revés es como lo absurdo de ese pensamiento, podría decirse. Exacto. Sí, pues es como lo poco que puedo como extraer del relato, sí. Gracias. Pero, Mario, una pregunta. ¿Estarías de acuerdo en que jaula es como un sinónimo de prisión? Pues en este caso, sí. Pues en realmente, todos los casos. Sí, pues la jaula, pues el destino, por decirlo así, de una jaula es tener encerrado algo, ¿no? O a alguien. Entonces, pues bajo esa lógica sí es como un lugar para no dejar salir a nadie. Y entonces tú no estarías de acuerdo en que todas estas cosas que nos traen, como decía Audrey, la política, la religión, las ciertas leyes absurdas que son absolutamente, entre otras cosas, Kafkiano se convirtió en un, ¿cómo se llama eso? En un calificativo de las cosas que como que no tienen salidas, ante las cuales los seres se sienten impotentes, tanto que uno dice, no, es que conseguir por decir algo así, el pase para conducir es algo completamente kafkiano, o sea, una cosa que hay que pasar por 20, estoy diciendo una cosa completamente inventada en mi cabeza, porque no es así, pero hay cosas, como conseguir ahorita un pasaporte es lo más kafkiano que pueda existir, ¿no? Que llamen al teléfono. ¿Ah? Los impuestos que van sacando, las normas. Pero en este momento he estado pues al lado de una persona que está tratando de conseguir
su pasaporte, renovar su pasaporte porque necesita ir a visitar una hija y le dicen, llame a tal teléfono y le han aconsejado llame a partir de las 5 y lleva 15 días pegada y no contestan del Ministerio de Relaciones y cuando contestan se corta la llamada. O sea, es lo más kafkiano que pueda existir. Es Una cosa, qué pena, y corto un poquito la conversación, el hilo, porque sí, y uno en paréntesis, métete, que se meta a la página de la Cancillería. La cita sale al día siguiente y yo lo saqué Pero no dos es, meses. Hace 2 meses y fue un día para otro que me dieron la cita, fui y a los 3 días me la entregaron. Entonces, ¿para qué? Porque sí, que lleve tanto tiempo es absurdo. Perdón, sí, la de y se paréntesis. meta y tú no, yo creo que, Yo le bueno, paso tengo que ahorita. preguntar, pero yo creo, le voy a preguntar, eh, Mario, ¿alguien me da después o cómo tener tu teléfono por si tenemos, por si, Yo ahorita lo escribo en el chat, no te preocupes. sí, qué bueno tenerlo para pues, de pronto llamarte y recibir un consejo tuyo o una orientación, porque es que yo no he estado al lado de ella en la consecución, una persona más hábil de las que vive donde vivo yo, que es la que la ha estado asesorando, pues, y ayudando. Yo creo que ha recurrido a todas las cosas que supuestamente se requieren. Entonces, si no sabe qué es meterse a la página de la Cancillería, sería muy bueno aclarar, decirle cómo es la cosa. Yo cojo tu teléfono y para que decir, ver a ver si te llamamos y te molestamos. Bueno, continuamos. sí. Quería, perdón, leer acerca de algo, acerca de la ontoescritura que usa este señor Kafka, ¿sí? Ontoescritura es un tipo especial de escritura autobiográfica que se utiliza como herramienta terapéutica. Se basa en la idea de que es al escribir sobre uno mismo y sobre las experiencias personales, puede ayudar a comprender y manejar mejor la realidad. Ahí también nos está diciendo que él con sus escritos nos está diciendo el, el problema existencial que había dentro de su ser, ¿sí? Porque este hombre tenía una batalla consigo mismo terrible. Dentro de sí, él era un total desconocido y una persona que es desconocido para la parte material o física, pero tanto así que él mismo ni siquiera valoraba lo que escribió. Él a su mejor amigo le dijo que cuando él murió, que murió a los 40 años, les dijo que por favor quemara todo lo que él había escrito, que eso no servía para nada, ¿sí? Y el amigo no le hizo caso. Cuando él murió, él editó todo lo que él había escrito y lo publicó, y por eso es que conocemos pues de su obra, ¿sí? Entonces, él utilizó este tipo de ontoescritura para sanarse a sí mismo, para salir de esa jaula, para descubrirse como ese pájaro, como ese espíritu libre que podría ser. Entonces, pues es lo que se dice que él usaba ese tipo de escritura, que es lo que estamos viendo, pues basándonos en que estamos en un grupo literario, más que en un grupo de filosofía o de psicología ambulatoria. Sigan, por favor. Sí, otra escritora dice que esa jaula de tus malos cuentos con barrotes de juicios, o sea que nosotros construimos jaulas a través de nuestros juicios y eso han atrapado el libre vuelo del ave de tu ser, o sea, la ave que hay dentro de cada uno para volar. Entonces, Kafka, el destino lo hizo. Él llegó con la enfermedad, llegó enfermizo, luego esa enfermedad se le fue agudizando y sin embargo él no dejó de hacer cosas ni de nada. Ese fue su destino. Y la jaula fue toda esa serie de cosas, su maltrato del padre, su enfermedad,
todo lo que tuvo que estudiar, lo que él no quería hasta que llegó al punto de la literatura, que fue cuando encontró su realmente libertad de hacer lo que quería y lo que le gustaba. A través de eso sintió calma, sintió paz, porque podía expresar todo la frustración que él tenía interiormente. Entonces, en esa misma desesperación, mezclaba todos esos argumentos para formar sus escritos, sobre todo los aforismos, y son muy claros porque parten de una realidad que es la suya, que está viviendo, de frustración, de maltrato, de alienación, etcétera, etcétera. Entonces el cuento sí tiene mucho sentido. Sí, otra cosa que al analizar a Kafka, los escritos de Kafka, tenemos que analizarlo más que desde un punto de vista literario, pues lógicamente literario, pero muy profundo, en una psicología muy profunda, utilizar la filosofía porque él tenía una infelicidad existencial muy, muy fuerte, ¿sí? Entonces, por eso él utiliza mucho la ontoescritura, que es precisamente esa curación que él necesitaba a través de sus escritos. La terapia. Sí, la terapia, exacto, que él hacía escribiendo. Por supuesto, tenemos que más que, pues lógicamente está catalogada como dentro de lo absurdo, pero más que desde el punto de vista absurdo, tenemos que estudiar a Kafka desde el ser, desde el ser interno de ese individuo, más irnos a la filosofía de ese ser que hay ahí, de ese pájaro que está dentro de esa jaula comprometido y alienado. ¿Mm? Sí, es que realmente tiene la lógica. La lógica fue que él entendió que estaba en una sociedad y se adaptó a estudiar, se adaptó a su familia en medio de todos los pormenores que le hacían daño, y él mismo construyó su libertad al salir a hacerlo de la literatura y dejar todos esos escritos, y fue su voz de aliento. Ahí es donde tiene lo real. Entonces tiene la lógica, tiene lo absurdo que es que una jaula se vaya a conseguir un pájaro. O sea, lo absurdo era que él se interpusiera entre todos esos obstáculos para poderse sanar, para poder hacer lo que él quería, para poder encajar en la sociedad. Entonces es una cosa muy lógica y bonita, de una escritura diferente a todo lo que vemos, que las guerras, que esto y otros escritos, comparándolos con otras literaturas. Esto es un caso especial de una persona que no optó por la droga, que no optó por los vicios, sino que se fue superando poco a poco y nos va mostrando cómo a través de la literatura y de sus escritos puedo hacer una terapia diferente a todo lo malo que tiene la sociedad, los barrotes. Es decir, es cuando la jaula toma vida, se quita los barrotes y abre la puerta y sale a hacer lo de sus escritos y su literatura, pienso yo. Definitivamente, tú lo has dicho. Sí, sí, eso es. Hay que analizarlo desde el punto de vista psicológico y filosófico, toda la literatura de Kafka. Si vamos a la metamorfosis, sí, es algo absurdo que una persona sí amanezca como un animal y que esto y lo otro, pero es que no hay que verle ese contexto superficial, hay que irse al fondo de la escritura. ¿Qué nos quiere decir ese hombre, ese escritor? ¿Qué nos está sacando de adentro, de realmente del yo? ¿Sí? ¿Qué es lo que hay detrás de esa personalidad, de ese individuo, de ese ser que quiere volar, pero que no, que definitivamente lo atrapan todas las circunstancias, ¿sí? Fuera de su voluntad. Y todos los escritos de él, la verdad no estoy muy el castillo es algo así también, el proceso. El proceso. El proceso. Yo leí el castillo y el proceso y la metamorfosis. De Kafka, sí, de Kafka
nos lleva siempre a filosofar y a profundizar dentro de la psicología de ese ser que está escribiendo, ¿sí? Por eso su narrativa es, nos dice la realidad absurda, pero una realidad en sí que está viviendo ese ser dentro de esa jaula que es precisamente todo el ambiente en el que se desarrolla, en el que le ha tocado vivir. Y pues a mí me parece hermoso precisamente por eso, porque tiene un valor muy psicológico y muy una enseñanza filosófico y una enseñanza que no está ahí, no nos está diciendo, mire, esto es así, 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 porque, ¿sí? Porque sí, lo escribe así, pues eso es bello en muchos escritos y él lo hace también, pero no de la forma que nosotros esperamos leer en un contexto, en un texto de literatura común y corriente. Este es diferente. Sí, es que el existencialismo defiende al individuo, es libre y totalmente defiende que el individuo es libre y totalmente responsable de sus actos. Y eso incita al ser humano la creación de una ética de la responsabilidad individual, apartada de cualquier sistema de creencias externo a él. Y es muy claro, porque él hizo su propia ética, no metiéndose en el licor, no metiéndose en nada de eso. Fracasó en 5 matrimonios, pero por último tuvo una chica que él compartió bastante con él, como 11 meses antes de su fallecimiento. ¿Qué pasará que nadie más quiere? Pero, y Eddie que está... ¡Ay, entró Mauricio! Sí, hace rato estoy viendo. Mauricio, necesitamos tus inputs. Se fue. Entró, pero también, a lo mejor Edgar ya puede hablar o todavía no. Edgar. No, está en la reunión. Ah, Eddie, ¿es Edgar? Sí. Ah. ¿Y Mauricio? ¿No está ahí? Sí, pero no quiere. Sí, pero no. Sí, estoy aquí. Yo tenía un compromiso con mi mamá, ya la trasteé y alcancé a llegar por lo menos. Acabo de entrar. Entonces veo que el cuento despertó ánimo. Y le quiero agradecer a Cristian por el reemplazo. Sí, señor. Que el cuento despertó ánimo, que el cuento nos ha parecido espectacular, maravilloso. Fabuloso. Esas ocho palabritas nos da mucho pie a hablar bastante del escritor sobre todo y pues de su vida, de su psicología, de su filosofía y pues asimismo también de la ontoescritura, que quizá otros personajes pues no la utilizan tan bien como lo hace Kafka. Una pregunta, ustedes, ¿se podría decir, para decirle a Mauricio, más o menos, que este cuento es una alegoría de la humanidad, más o menos? Sí, señora. Total. Ah, bueno, gracias. Estaba buscando aquí alegoría, pero es que yo me demoro hasta para... Pues yo